Bien, ¿cómo ha sido el desarrollo de la seguridad? Principalmente, pues se desarrolla el CCTV con una vigilancia, pudiésemos decir, temprana. ¿Qué es esto? Es una tecnología que únicamente tomaba fotografías una por segundo en una cámara con un rollo prácticamente y que viene derivado de lo que es el cinema o lo que es el cine. De ahí viene la derivación de cómo podemos nosotros crear el CCTV. Posteriormente, ya en la época de los 80, finales de los 70, la evolución del CCTV ha tenido auge dentro de la propia seguridad. ¿Pero por qué lo ha tenido? Principalmente por su concepto. El concepto de CCTV es la extensión del ojo humano. Es decir, yo estoy en un sitio y desde algún otro punto fuera de donde yo estoy, puedo estar observándolo. En este sentido, se generaron una serie de dispositivos en los cuales eran una cámara profesional o cámara de caja, se le incluía o se le debía de colocar un tipo de lente, fuente de alimentación y todo era análogo, es decir, se transmitía mediante cable coaxial RG59 o RG6, dependiendo de la distancia, y se cubría esta caja, bueno, más bien esta cámara, con una caja protectora de. Con ello, pues obvio, ya nosotros teníamos la posibilidad de poder colocar cierta cantidad de cámaras en algunos lugares y poder observar desde donde yo estuviera. Perdón. Ya para los 90 se empieza a ver la tecnología híbrida, tecnología análoga convertida en tecnología digital, no IP, en donde ya toda la grabación la podíamos meter directamente en cinta o pudiésemos hacerla totalmente digital. Ya comenzamos con esa. Y para principios de los 2000, en donde ya Tiandi desde el 94 está formulando y creando tecnología IP, ya en el 2000 viene la primera era de lo que es la IP, construyendo, como ustedes saben, algunas compañías, eh, dispositivos que me puedan desarrollar una cámara análoga, convertirla ya directamente a cámara IP. Pero eran transceptores, eran equipos que podían hacer esta combinación y poder transmitir todo en IP, en idioma IP. Bien, pues ahora realmente en la segunda década sí, en la segunda década de este siglo, empezamos a conocer y empezamos a escuchar de la tecnología del Internet de las cosas, Internet of Things. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente todas las equipos que están comunicándose vía Internet puedan interactuar entre ellos. Así ha sido el desarrollo de la seguridad. Y con ello, pues obviamente el CCTV no se queda atrás. Uh, pero ¿por qué sigue existiendo los sistemas análogos? ¿Por qué en el mercado latinoamericano y en el mercado africano existe todavía la venta del CCTV análogo? Principalmente porque tenemos un bajo costo de este producto. Y ustedes se han dado cuenta de ello. Cuando van a hacer una venta de un sistema a nivel residencial, pequeño comercio, ustedes presentan una propuesta de CCTV IP y resulta que siempre el usuario final, su prospecto, les dice, oigan, ¿y no tienen algo más económico? Sí, tenemos prácticamente lo mismo, pero más económico, y esto es un sistema análogo. También el sistema análogo es fácil de instalación, y digo fácil entre comillas,
porque su instalación debería de ser sencilla. Alimentación, cable coaxial, conexión a un grabador y listo. No debería de haber mayor complicación, pero más adelante les voy a decir las complicaciones que existen dentro de estas. Segundo punto, algunas empresas todavía no adaptamos las reglas o las normatividades de instalaciones IP o de redes. Consideramos que no tenemos el conocimiento suficiente o la experiencia suficiente y pretendemos, o más bien tememos romper esas reglas de normatividad. Sin embargo, en una cámara análoga no existen ese tipo de reglas, no existen ese tipo de normas en los cuales pueda yo limitar a mis instaladores a colocar un equipo. Y otro de los temas es que precisamente esta cultura, esta falta de conocimiento, por así mencionarlo, a nosotros los técnicos, los instaladores, se nos hace más fácil hacer una instalación análoga que una instalación de tecnología IP, metiéndonos a las redes, hablando con los switches, programando, todo ello. Eso nos hace posiblemente que se dificulte para nosotros estas capacidades de poder desarrollar. Pero ¿qué creen? Tiandi, con más de 30 años en el mercado, con más de 2.500 empleados alrededor del mundo, incluyéndome aquí en México, en donde ya tenemos participación en 80 países físicamente, incluido México, y que se venden nuestros productos y que han creado más de 500 ciudades inteligentes con nuestros productos. Esto nos permite, y como lo dije en la introducción, siendo la empresa número 7 a nivel mundial dentro de las 50 empresas más importantes de sistemas de seguridad en el mundo, Tiandi desarrolla una tecnología en donde vamos a ser disruptivo el mercado análogo. Y disruptivo quiero decir que vamos a hacer un cambio total, totalmente radical, para que toda esa tecnología tan fácil de utilizar como es la IP, podamos implementarlo en el mercado análogo, en el mercado latinoamericano. Pero ¿qué me puede representar a mí, técnico instalador, empresa de seguridad, empresa proveedora de sistemas de seguridad? ¿Qué me puede representar a mí una ventaja IP con respecto a un sistema análogo? Principalmente el rendimiento. Comparativamente, una instalación va a ser mucho más sencilla. Y aquí es donde viene el tema del por qué quiero decir, o más bien dije, entrecomillado, porque una instalación análoga es sencilla. Pero fíjense exactamente en todos los puntos de conexión que existen en un sistema análogo. Principalmente la cámara, señal de video, nos vamos sobre un cable coaxial. Necesitamos fuente de alimentación para conectar la cámara. Si no es individual, necesitamos una fuente centralizada, es decir, que tenga la cantidad de salidas para yo colocar a la cantidad de cámaras a instalar. Tercera, si no tengo un buen estudio económico de instalación, sabemos que los cables coaxiales son elevados en su costo. Pues resulta que debo de utilizar, o más bien utilizo cableado multipar. Y en este sentido, a veces utilizo el UTP, ¿cierto? Pero al utilizar UTP o par trenzado, necesito hacer el cambio de un sistema de cable coaxial
hacia el cable par trenzado. Y esto lo hago con transceptores de video, conocidos como balloons. Como ustedes saben, en teoría, esto me va a permitir a mí que yo voy a poder cambiar el valor de resistencia de la transmisión de video de coaxial a par trenzado. Y esto me va a permitir a mí que la instalación o el cableado o la infraestructura sea un poco más económica. Pero realmente no sigue siendo una instalación sencilla, porque tenemos fuente de alimentación, que es un tercer instrumento, tenemos balloons o transceptores de video, que es un tercer elemento, y que debemos adaptar la infraestructura con el cableado, un cuarto elemento. Pero uno de los elementos importantes es, ¿realmente les estoy dando a este momento de la instalación la resolución real de la cámara en el NVR? No, porque hay una conversión digital. Y esta conversión en digital no IP me permite a mí que la cámara disminuya su resolución en este punto. Y contemplando todas las conexiones, tanto de transceptores de video en la cámara y en el DVR o XVR, tenemos una disminución de resolución en la cámara total, que prácticamente representa una pérdida de resolución del 27 al 30%. La instalación no es tan sencilla. Y las ventajas que nosotros tenemos con un sistema IP es que la instalación sí es realmente sencilla. Es un solo cable, dos conectores, conexión a la cámara y conexión al NVR, y tenemos la instalación más sencilla. Ojo, la infraestructura de dónde van a colocar el cable, cómo lo van a llevar, cómo lo van a transportar. Es decir, van a meter ductería, canaleta, canalización, perdón, escalerilla. Eso no cambia. Pero lo que sí cambia es que solamente un solo cable, intrínsecamente seguro porque no tiene conexiones adyacentes, van a tener una instalación sencilla. Y esto a su vez va a representar una mayor seguridad. ¿Por qué? Porque al momento de la conexión con el RJ45, que es el único dispositivo que se conecta a una cámara IP, siendo alimentada PoE, no necesitamos otro tipo de conexión. Y a esta conexión, por norma, se le puede decir que es intrínsecamente seguro, es decir, la propia conexión me hace segura la instalación. Pero no nada más en la instalación. Recordemos que también el que yo pueda tener una seguridad en la red me va a permitir a mí que mi sistema sea seguro. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en una instalación exterior paso un cable, corto la chaqueta o la cubierta del cable, agarro los pares trenzados sin cortarlos y conecto ahí un monitor? Tengo la cámara visible sin tener la necesidad de hacer más. Y la seguridad ahí la rompo. Sin embargo, en una cámara IP, ¿puedo hacer lo mismo? No, porque no tenemos la comunicación entre los dispositivos con un tercer elemento, el cual yo quiera violar. ¿De acuerdo? Y lo vamos a ver un poco más adelante. El Osvaldo, sistema, consulta rápida. En la presentación sigue apareciendo la imagen de ventajas. sí, ¿Sí? sí, 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 sigo ahí en ¿Sí? ella, Ah, sigo ahí en ella, Vani. perfecto. No, Sí, perfecto. Muchas gracias. no te preocupes. Rentabilidad. ¿Es un equipo rentable? Sí, y lo vamos a ver más adelante. Funciones completas. Imagínense tener una funcionalidad muy superior a una cámara análoga. Y empecemos a hablar cada uno de los términos anteriores. Mejor resolución.
mejor rendimiento. Si alcanzan a ver el video, con la competencia estamos hablando de una cámara análoga, cualquier marca, 2 megapíxeles. Nosotros también tenemos una cámara 2 megapíxeles en la imagen. Vean los colores vivos que tenemos. La resolución de las personas, la definición de las personas, las ondas en el agua que se ven detalladas, ¿sí? Al fondo se alcanzan a apreciar perfectamente bien las personas. ¿Por qué? Porque la tecnología IP hace que nosotros, Tiandi, pongamos en una cámara IP una mayor disminución del ruido, una mayor disminución de todo lo que puede acontecer en el ruido de una imagen. Segundo, mientras una competencia tiene un IR, un iluminador infrarrojo de 20 metros, vean la claridad con la que nosotros, Tiandi, en su serie Analog Killer, podemos tener visión y definición de rostros. Sin embargo, en una cámara análoga no la tenemos. Vean la profundidad de la imagen, la nitidez con la que nosotros representamos esa profundidad. Al final de la imagen, vean las personas cómo se alcanzan a definir perfectamente bien, el fondo en el kiosco en donde estamos, y en la cámara análoga no lo tenemos. Eso es rendimiento en una cámara. Eso es eficiencia de visualización en una cámara. Y eso es lo que nosotros con la serie Analog Killer, una serie de entrada de Tiandi, podemos lograr en comparación con una cámara análoga. ¿Por qué Analog Killer hace esta tecnología? Porque queremos que se pueda tener una mejor visión con una cámara IP, siendo competencia directa de las cámaras análogas. ¿Qué funcionalidades puedo tener distintas a las que una cámara análoga me representa? Perdóname. Funciones completas. Si una cámara análoga que normalmente no viene con micrófono integrado, nosotros con nuestra serie Analog Killer viene incorporado de fábrica. Tenemos la analítica de detección de movimiento en nuestra cámara. Estas funcionalidades completas no vienen en una cámara análoga ordinaria. Lo que sí podemos decir es que podemos tener directamente esta cámara con un micrófono integrado, pero su costo es más elevado en una cámara análoga. Con nosotros no. Las funciones completas que nosotros tenemos, por ejemplo, son detección de movimiento. Cuando hace la detección de una persona mediante mi app, cabe mencionar, esta aplicación la podemos tener tanto en el iOS como en Android, en la tienda de Mac o en la tienda de Android. Esta aplicación directamente me puede mandar esas señales de video motion. Estas las puedo ver directamente en mi aplicación. Y en esta aplicación yo puedo ver el video grabado, darle seguimiento a la persona que detectamos en el primer instante y o poder escuchar qué es lo que está aconteciendo directamente en el área detectada. Esas son funcionalidades completas y esas son funciones que hacen superior el equipo de Analog Killer sobre una cámara análoga. ¿Por qué somos rentables? Principalmente porque nuestra producción, como se los dije, somos el tercero en el mercado asiático y el número 7 a nivel mundial, es totalmente automatizada. Esta automatización a mí me permite que mis controles de calidad en el producto
sean 100% rentables. Una calidad que nosotros estamos certificados bajo ISOs, que nos permite dar atención, servicio y producto de calidad. Esto hace que mi equipo rentable únicamente toque la mano humana prácticamente cuando ustedes están haciendo la instalación de una cámara de Tiandi. Teniendo 2 años de garantía en la serie Analog Killer. Si ustedes comparan esta calidad con una cámara análoga, garantía que tienen en la cámara análoga es de 1 año. Nosotros proporcionamos 2 años para esta garantía. Y aparte, el retorno que nosotros tenemos sobre defecto de fabricación es la más baja en el mercado. Es decir, 2 de cada 1000 productos que nosotros fabricamos, tenemos 2 en retorno. Y esto en el mercado nos permite a nosotros ser la empresa que menor retorno por defecto tiene directamente nuestros productos. ¿Por qué es rentable un producto de Tiandi? Principalmente porque cumplo con normas como la IP67, que está hecha para poder soportar tempestades de clima, lluvia, frío, polvo y estar a la intemperie, pero también poder resistir las sobrecargas que a lo mejor un rayo le pueda caer a la cámara y pueda soportar 6 kilovatios de descarga eléctrica. Con esto, mi equipo es funcional, es duradero, es rentable y sobre todo, en las temperaturas más bajas que podemos estar manejándolo, como una cámara frigorífica, por ejemplo, podemos tener desde menos 30 grados centígrados la utilización de esta cámara y hasta 60 grados centígrados, prácticamente en desierto, en los desiertos más, ¿cómo se pueden decir? Más bruscos en México, como los desiertos de Sonora, por ejemplo, en donde alcanzamos 53 grados centígrados, ¿sí? En donde si ponemos un huevo así literalmente, ponemos un huevo enterrado, se puede cocer el huevo. Ajá. En ese tipo de climas podemos estar nosotros soportando. Y esto permite que mi equipo sea 100% rentable. Ahora, ya les hablé de la seguridad física, que cualquier persona puede pelar los cables, como decimos en el argot técnico, colocar un monitor y yo puedo estar viendo lo que está aconteciendo adentro de mi casa. Eso no es seguridad. Con IP, con el cableado UTP, ya sea categoría 5E o categoría 6A, no puedo hacerlo. No puedo robar la señal de un cable. Y ustedes han visto que hay muchos cables de conexión de cámaras externas que no están protegidos esos cables. Pero hablemos de la seguridad en la red. ¿Qué pasa con la seguridad con el usuario que entra en el NVR a ver sus cámaras en su hogar tranquilamente? ¿Qué pasa con el usuario final que está en la oficina y quiere ver su casa desde la aplicación? Bien, pues toda esta información entre los dispositivos, cámara, grabador y móvil desde mi app está encriptada y solamente entre ellos hay comunicación. Aunque yo tenga una app, si no tengo las credenciales de usuario, no puedo ingresar al sistema. Con esto, puedo mantener una privacidad plena, completa, y solamente el usuario administrador, puede transferir esta aplicación o transferir el poder visualizar el sistema a las personas que él pueda asignar.
Yo como usuario final tengo un sistema en mi casa, puedo decirle a mi esposa que ella pueda también tener esta visualización y darle los créditos como administrador o simple usuario. Y esto permite una seguridad en mi sistema. Pero también dentro de la red existe seguridad en datos. ¿Por qué? Porque prácticamente el sistema Plug and Play que nosotros tenemos protege los datos de las pérdidas de información. Al ser un sistema encriptado, es decir, la cámara encripta la información hacia el NVR y hacia la app y el NVR encripta la información hacia mi app o hacia mi teléfono móvil y toda esta comunicación la puedo desencriptar única y exclusivamente si tengo las credenciales del sistema. Reitero, no hay forma de cómo meternos como la famosa puerta trasera, en donde yo ya me meto al router de la casa del vecino, hago un, una intervención en la red y puedo obtener esa información del video. No, no se puede. Reitero, la encriptación de información es plenamente segura. Y lo mejor dentro de un ambiente de instalación es que sea idóneo el sistema. ¿Por qué? Reiterando, aumentamos la prevención de descargas eléctricas, de sobretensiones. Podemos resistir hasta 6 kilovatios, no nada más en la cámara, sino también en el NVR. ¿Por qué? Porque prácticamente utilizamos dispositivos electrónicos de primera guardia, como son los diodos TVS, que son los diodos de mayor resistividad hacia las sobretensiones que existen en los circuitos electrónicos. Son antiestáticos y contra sobretensiones. Esto me permite a mí ser prácticamente un NVR invulnerable a la descarga eléctrica, que por cierto en México no pasa, ¿verdad? Mucho. No hay descargas, no hay apagones, tenemos una energía limpia dentro de esto. Pero cuando acontecen, realmente mi NVR queda protegido. Dos, tenemos una temperatura amplia de funcionamiento y es muy simple el porqué. Primero, la fuente de alimentación es externa. No hay ninguna transformación de voltios dentro de la placa del NVR. Es un, eh, es un transformador externo que me permite a mí la posibilidad de manejar 220, 110 voltios alternos, convertirlas a 48 volts en directa y bajo un conector RM puedo hacer directamente la alimentación al NVR. Aparte, el procesador que yo estoy teniendo en mi tarjeta madre está prácticamente sellada a la base de metal que yo tengo en el NVR. Y esta base de metal va a hacer que la disipación del calor del chip o del procesador prácticamente sea frío, sea un ambiente en frío. Esto quiere decir y me permite a mí que el NVR puede estar albergado prácticamente dentro de un gabinete, dentro de una alacena, dentro de un librero y la temperatura a la cual va a estar funcionando no va a tener ninguna preocupación para que el sistema esté funcionando al 100%. Esto me va a permitir a mí que yo lo pueda instalar en ciudades o más bien en casas, en colonias, en donde la energía eléctrica pues prácticamente no falle, que es muchas de las ciudades en México, ¿no? Y los ambientes cálidos que existen, ya sean tropicales, desérticos, de montaña, en fríos, por ejemplo,
no hay ninguna posibilidad de quiebre del sistema. Principalmente, le reitero, por la disipación y segundo, por la gran capacidad de descargas eléctricas que podemos tener. Y sobre todo, la conducción del calor que me le va a permitir a mí un grabador, reitero, podemos tener una instalación directamente dentro de un gabinete o una alacena. La capacidad en los discos duros podemos meter hasta 6 teras de un disco de estado sólido o mecánico, la cual me va a permitir a mí utilizar estas dos tecnologías, cualquiera de las que yo decida utilizar. Ahora bien, todas las interfaces que nosotros tenemos en el NVR, ya sea de 4 u 8 canales, prácticamente tenemos 5, no tenemos más. No necesitamos tener adicionales. ¿Por qué? Tenemos la interfaz de alimentación. Es externa, como lo dije. Necesita un transformador externo que viene incluido dentro del paquete. Tenemos interfaz PoE, es decir, en donde yo voy a conectar directamente las cámaras que estén instaladas a la periferia del lugar en donde yo lo voy a instalar. Podemos tener de 4 o de 8 canales. Tenemos una única interfaz de red. Y aquí me permito ampliar un poco el tema. Únicamente lo conectamos al router y no necesitamos cambiar de IP en el NVR. No necesitamos asignarle una IP al NVR. Automáticamente, nada más seleccionando que me la dé automático el router, que me dé el DNS el router, y listo, no necesito hacer absolutamente nada. Y ustedes se preguntan, oigan, ¿y qué pasa con las IPs de las cámaras? No se preocupen. ¿Recuerdan que yo les dije que es fácil su instalación? El NVR es el encargado de darle las IPs a las cámaras. No hay otra. No tienen que darle una IP a la cámara. Ustedes conectan la cámara al NVR y eso es todo lo que le tienen que hacer a la cámara. ¿De acuerdo? Ojo, si quieren cambiarle el nombre, porque aquí aparece canal 1, si ustedes le quieren poner el nombre de cámara, puerta principal, cámara de garage o cámara de patio, cámara de sotehuela, etcétera, eso se lo cambian. La forma de grabación también eso se lo cambian. Lo mismo que ustedes hacen en un DVR, lo van a hacer aquí. No necesitan tener grandes conocimientos de redes para poder instalar la serie Analog Killer. ¿De acuerdo? Bien, tenemos dos puertos USB. Uno en donde podemos colocar y dejar y mantener ahí el mouse para poder nosotros manejarlo, o el usuario final puede estar viendo sus grabaciones, puede estar viendo en su monitor sus cámaras, pueda revisar grabaciones con días anteriores, etcétera. Y el segundo puerto, ustedes pueden ocuparlo para colocación de un pendrive si necesitan bajar información del grabador, como es sus funciones, como es su programación, o directamente grabaciones que quieran almacenar para tener en una evidencia. Y tenemos una salida de video HDMI. ¿Qué importancia tiene una salida HDMI en un NVR? Pues prácticamente no, pero con nosotros sí. ¿Por qué? Porque esta salida de video detecta la resolución en automático del monitor que ustedes están instalando. Si es 2K, inmediatamente el grabador les dice, oye, tú tienes un monitor de 1080, ¿quieres mantener esta resolución en tu monitor? Y tú le das sí o no y modificas esa resolución. Esto en el grabador de 4 y 8 canales, pero en el de 8 canales, que podemos detectar la entrada de monitor HDMI hasta 4K. Es decir, en automático el grabador detecta que tu monitor es 4K. Pero
él te va a preguntar, oye, esta es la máxima resolución que yo tengo en este monitor. ¿Quieres mantenerla? Si no tenemos cámaras 4K, pues obviamente podemos disminuirlo o lo podemos dejar así, sin ningún problema. Esa es la importancia de tener un HDMI que sea prácticamente detectable para la resolución que tiene tu monitor. ¿De acuerdo? Bien, nosotros no nos complicamos. Nosotros nada más tenemos dos tipos de cámara, bullet y torrent, ¿sí? Tenemos dos tipos de cámara en cada uno de ellos. Una que prácticamente es policarbonato al 100% y la otra que es metal policarbonato. Son los únicos 4 modelos reales que nosotros tenemos en la serie Analog Killer. Ambos son de 2 megapíxeles. Ambos podemos manejar un máximo de hasta 30 frames por segundo. En el bullet podemos tener dos tipos de lentes, 2.8 y 4 milímetros fijos. En la cámara Torrent, 2.8. En ambos tenemos hasta 30 metros de cobertura los LED IR. El rango es muy amplio y ustedes lo vieron en los videos cuando les presenté esta amplitud de IR. Ambos tienen micrófono integrado, con lo cual puedo yo estar escuchando directamente todas las conversaciones que yo pueda estar viendo mi escena. Ambos tienen un 3D de reducción de ruido real, es decir, toda la observación de la imagen, todos los ruidos que se puedan estar generando, sobre todo en oscuridad o en tonalidades sombrías, yo los voy a eliminar, dándoles una imagen de resolución 2 megapíxeles reales. Y para las dos son PoE. Y esto me va a permitir a mí tener una distancia entre el NVR y la cámara de 120 metros. Y para la bullet, recordemos que es IP67. Tenemos dos únicos grabadores. ¿Cuáles son las diferencias entre ellos? Nada más es uno trabaja con 4 canales y el otro es con 8 canales. Y la resolución máxima que puedo tener en la de 4 es de 5 megapíxeles y en el de 8 canales es 4K. No hay otra. No hay gran diferencias técnicas entre ellos. Lo único son las capacidades en los canales que tenemos directamente en ello. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre una cámara análoga y una cámara de la serie Analog Killer o la serie de entrada Spark de Tiandi? Principalmente nuestro sensor. El sensor que nosotros tenemos en una serie Spark es de 1 pulgada, 2.9 pulgadas. El CMOS diseñado por Tiandi, no comprado sobre un tercero. En una serie AK de metal con policarbonato es de 1/3 de pulgada, al igual que el de policarbonato directo. Hay una nueva serie que vamos a sacar, no voy a involucrar mucho ahorita en ello, pero es una novedad que ustedes van a tener una gran ventaja adicional a las que acabo de mencionar sobre una cámara análoga. Y obviamente la cámara análoga es de 1/3 de pulgada sus CMOS. El rango nosotros lo tenemos en 30 metros, más que la análoga en 20. Micrófono integrado, sí, en todas nuestras series. La análoga no. Reducción de ruido 3D, no. Análogo lo tiene en 2D. Motion detection, análogo no lo tiene. P2P, aquí en la serie Spark, que es una serie un poco más alta que la serie AK, sí lo tenemos. En la serie AK no tenemos P2P y en una cámara análoga tampoco. En la serie Spark tenemos hasta 12 idiomas. En la serie AK
tenemos directamente el idioma inglés y en la serie AK2, que próximamente, reitero, va a venir, no tenemos idioma. En la análoga, prácticamente tampoco. ¿Son on-beat? Sí. Serie AK2 no va a ser on-beat. Y esto me va a permitir a mí ser económicamente más competitivo, porque todo el universo que yo coloque tiene que ser Tiandi, es decir, serie AK2 con grabador AK2. Y no voy a poder colocar alguna otra cámara adicional a esto. ¿Esto qué me va a permitir o por qué lo hacemos? Porque simplemente no pagamos a OnBeef para que nosotros podamos ser certificados para ello. Que cabe decir que nosotros somos full member. Y full member quiere decir que yo me llevo bien con todas las marcas. Y todas las marcas se llevan bien con Tiandi. Puedo hablar con unos, puedo hablar con otros y todos pueden hablar conmigo. Yo no tengo restricción alguna de que mi stream de video se vea en un grabador o en un BMS. Y no tengo alguna restricción sobre alguna cámara que quiera ponerse en mi NVR o en mi BNS. ¿De acuerdo? Pero en AK2 no lo vamos a tener, con lo cual el beneficio es tener un universo Tiandi y el costo va a ser mucho más reducido. Materiales, prácticamente en la serie AK tenemos dos, como lo dije, metal policarbonato y policarbonato. Diferencias también en la alimentación. La alimentación en el análogo, ustedes pueden tener una fuente de 12 voltios a 2.7 watts de consumo. Nosotros lo tenemos PoE y tenemos 6 watts de consumo, y en las que son de policarbonato, al igual que la K2, tenemos 3 watts del consumo total. Ahora bien, diferenciando una de las marcas más vendidas a nivel análogo, que es una de la marca Dahua, prácticamente las diferencias son visibles. Prácticamente las diferencias son lo que yo acabo de mencionar en slides anteriores. Tenemos micrófono integrado, tenemos DER de disminución en ruido, motion detection. Nosotros somos prácticamente todo lo relacionado a una cámara análoga en mi serie AK2, prácticamente superiores en ello, pero que me va a limitar al que yo pueda hablar con alguna otra marca. Es lo único en donde prácticamente me voy a limitar. Siendo así, igual características, igual de rendimiento que una cámara análoga, pero con la ventaja de poder entregar a ustedes todas las combinaciones que dije en los slides anteriores. Y entre los grabadores y los DVRs o los XVR, pues prácticamente tenemos grandes ventajas en ellos. Nosotros podemos representar hasta 6 megapíxeles y sus grabadores prácticamente 2 megapíxeles máximo pueden estar ocupando. Entregamos resoluciones hasta 2160 píxeles en comparación con 1080 que ellos tienen. Nosotros podemos tener visualización en el screen del monitor de 1, 3, 4, 5 o hasta 9 cámaras directamente con Tiandi. Prácticamente ellos tienen entre 4, 8 y 9. No hay más. Y sobre todo, nosotros las condiciones de temperaturas que nosotros manejamos, estamos 10 grados por encima de ellos, con los cuales eh, prácticamente mi sistema o mi NVR es totalmente seguro. Recordemos, nosotros somos NVR. Ellos convierten la imagen análoga directamente en una imagen digital. Y recuerden, esto es importantísimo, la resolución que realmente entregan de la cámara no son los 2 megapíxeles que viene especificado desde la cámara misma.
Bien, ¿por qué digo que es fácil la instalación? Es simple, nada más veamos este video. Mientras un producto análogo tengo que estar instalando su fuente de alimentación. Si quiero cable coaxial, lo coloco. Si no, tendría que hacer transceptores de video, fuente de alimentación, los propios transceptores de video, al grabador, a la fuente, y eso sería la instalación. Mientras que un 35% más fácil y más rápida la instalación con equipo serie Analog Killer de Tiandi, esa es la disminución en el tiempo de instalación. Un solo cable, dos conectores RJ45, uno en cada extremo, conexión a la cámara y terminé. 35% del tiempo, el cual tengo que hacer una instalación en un sistema análogo. Seguridad, mucho mejor. Ajá. Fácil de instalación y fácil manejo, totalmente. Esos son temas disruptivos, temas que ustedes pueden analizar cuáles son los beneficios de tener un sistema IP de Analog Killer con Tiandi, a diferencia de un producto análogo. Ojo, Analog Killer está precisamente diseñado para competir con sistemas análogos del mercado, con sistemas análogos que aún siguen siendo el 55% de la instalación o de ventas de cámara y video, siguen siendo análogas. 55%, es decir, 55 cámaras de 100 cámaras vendidas en el mercado análogas. Y es un mercado que representa 35 millones de dólares. Ahora mi pregunta, ¿puede un precio impactar en el mercado? Claro, por eso se sigue vendiendo cámaras análogas. Por eso el 55% de las cámaras vendidas son análogas, porque el precio impacta. Y la diferencia entre precios, que aquí es donde ya voy a estar mencionando costos, una cámara análoga oscila entre los 9 y los $15, mientras una cámara IP oscila entre los 25 $30. ¿De acuerdo? Posiblemente menos, pero sigue siendo el doble del costo una cámara IP a una cámara análoga. Pues bien, nosotros, Tiandi, con su serie Analog Killer, quiere comerse esa rebanada de pastel del 35 millones de dólares y permite que los costos entre una cámara análoga y una cámara serie Analog Killer de Tiandi prácticamente no haya diferencia entre ellos, sean prácticamente similares. Y si le anexamos fuentes de alimentación a las cámaras análogas, si le aumentamos balloons o transceptores de video, prácticamente en igualdades de condiciones estamos con el costo. Pregunta, ¿puede un precio impactar en el mercado? Claro, pero recuerden, ya el mercado, ya tenemos un producto que es Analog Killer de Tiandi que impacta, ajá, y es disruptivo dentro del mercado mexicano y latinoamericano. Con lo cual, prácticamente no van a tener comparación en costo, prácticamente ustedes van a tener todas las ventajas que nosotros dimos en las slides anteriores y que prácticamente hacen un mejor producto, una mejor funcionalidad, una mejor rentabilidad y sobre todo, ustedes van a tener mayor ganancia simplemente por el hecho de hacer una instalación intrínsecamente segura y que les va a reducir a ustedes el que tengan que regresar al lugar donde instalaron cámaras análogas porque ya empezó a fallar el balón, porque la fuente de alimentación tuvo una descarga, porque
la instalación del balón al momento de que una persona le hizo limpieza con el sacudidor y chin le pegó al transceptor y rompió el cable. Esa es una ida de ustedes, un gasto de ustedes para ir a solucionar esa eventualidad. Eso lo quitan inmediatamente al tener un sistema IP. Reitero, intrínsecamente seguro.